Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro Rinku Superíndice 3N favorito para estar al día de todas las noticias, chismes y curiosidades de vuestras estrellas favoritas. Estoy súper emocionada de teneros aquí conmigo hoy. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando por internet como la PU Superíndice 3 Lbora, un rumor que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y que involucra a dos de nuestros personajes queridos Demet Özdemir y Can Yaman. Abu Copyright y Soudo Bien. El titular que estuvo en boca de todos es Deskundalo. Demet salva a Can de su adicción Superíndice 3N. No te lo pierdas. Antes de que empecemos a desmenuzar esta bomba, quiero invitaros a que si sois nuevos por aquí, os suscribáis al canal y activo copyright y la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Aquí siempre encontrar copyright y las últimas novedades, análisis en profundidad y por supuesto, mucho chismorreo. Y si ya sois parte de esta gran familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Sois lo ese. Ahora supongo monos manos a la obra. Como os decua, la noticia del supuesto escándalo entre Demet y Can ha generado una oleada de comentarios y especulaciones. Para empezar, es importante aclarar que por el momento, no hay una confirmación Superíndice 3N oficial de ninguno de los implicados. Todo se basa en fuentes ANU Superíndice 3 Nimas y en informaciones que han aparecido en diversos medios, algunos de ellos poco fiables. Así que como siempre vamos a analizar la situación Superíndice 3N con pinzas y a separar el grano de la paja. La información Superíndice 3N que ha saltado a la palestra sugiere que Can Yaman, tras aún más menos os deu con diéresis copyright sito arrollador y una agenda de trabajo frenu copyright tica, ha desarrollado una adicción Superíndice 3N a sustancias, cuyo nombre no se ha especificado, pero que le habrá llevado a una espiral autodestructiva. Al parecer, esta situación Superíndice 3N habrá afectado gravemente a su salud física y mental, así como a su rendimiento profesional. No olvidemos que el ritmo de vida de una estrella internacional como Can es extenuante. Viajes constantes, rodajes interminables, compromisos publicitarios, la presión Superíndice 3N constante de los fans y de los medios, todo esto puede pasar factura, y a veces, la gente busca escapes incluso de forma inconsciente. Aquí es donde entra en escena Demet Özdemir, su antigua compau más menos era de reparto en la exitosa serie Erkenci Kuay Pug Haro Show más menos Ador. Según estas fuentes, Demet, al enterarse de la situación Superíndice 3N de Can, no dudo Superíndice 3 en tenderle una mano y ofrecerle su apoyo incondicional. Se dice que ella fue quien lo convenció Superíndice 3 de buscar ayuda profesional, y que incluso lo acompañó más menos su con diéresis Superíndice 3 en su proceso de rehabilitación Superíndice 3N. Una autocopyright tica era una. Imaginaos la escena. Demet, dejando de lado sus propios compromisos y problemas personales, dedicada en cuerpo y alma a ayudar a Can a superar esta dura prueba. Es una historia digna de una película. Pero como os digo, hay que ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción Superíndice 3N. Podríamos estar ante una simple ayuda de una buena amiga, o tal vez podríamos estar ante algo muy ese. La química entre ellos siempre fue palpable, incluso cuando insistieron en que eran solo amigos. Q Copyright N sabe lo que podría haber florecido en este reencuentro en circunstancias tan delicadas. Es cierto que Demet y Can mantuvieron una relación Superíndice 3N muy cercana durante el rodaje de Erkenci Kuay. Su química en pantalla era innegable y muchos fans llegaron a pensar que su romance traspasaba la ficción Superíndice 3N. Y CU Superíndice 3 Mono. Las miradas que se dedicaban, las sonrisas CU y lidas, era difícil no creer en un romance. Sin embargo, ambos siempre negaron cualquier tipo de relación Superíndice 3N sentimental, asegurando que solo eran buenos amigos y compau más menos eros de trabajo. Pero es posible mantener una amistad tan intensa después copyright ese de compartir momentos tan especiales. El tiempo dirá. Después copyright ese de Erkenci Kuay, sus caminos se separaron y cada uno siguió Superíndice 3 con su carrera profesional. Can se trasladó Superíndice 3 a Italia, donde continuó Superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos, y vaya con diéresis copyright citos. Se convirtió Superíndice 3 en un autocopyright ticogalu en italiano, conquistando corazones por toda Europa. Mientras que Demet se quedó Superíndice 3 en Turquía y se consolidó Superíndice 3 como una de las actrices populares del país. Una reina de las telenovelas.
Ahora bien, que hayan tomado caminos separados no significa que hayan perdido el contacto por completo. Es posible que Demet, al enterarse de los problemas de Can, haya querido ayudarle como amiga y con Pau más menos era. Al fin y al cabo compartieron momentos muy intensos durante el rodaje de Erkenci Kwai, y es comprensible que sientan un vínculo especial. Es como esos amores de verano que nunca se olvidan, aunque la vida te lleve por otros derroteros. Pero, ¿es cierto que Can tiene una adicción superíndice 3N? ¿Es cierto que Demet lo ha salvado? Son preguntas que por el momento no tienen una respuesta clara. Como os decua, no hay una confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los implicados. Los representantes de ambos actores han guardado silencio, lo que en cierto modo alimenta a UNMU de Selosram. Ores. El silencio a veces dice mu ese que 1000 palabras. Can Yaman siempre ha sido una figura muy controvertida. Su personalidad extrovertida y su tendencia a decir lo que piensa sin pelos en la lengua lo han convertido en objeto de críticas y halagos a partes iguales. Algunos lo tachan de arrogante y prepotente, en los haters siempre es tú, N al acecho, mientras que otros lo admiran por su sinceridad y su falta de complejos. Lo cierto es que Can nunca ha dejado a nadie indiferente. Es un torbellino de energía y pasión superíndice 3N, y eso a veces puede ser malinterpretado. En los últimos aún más menos Can ha estado sometido a una gran presión superíndice 3N medio tica. Su condiéresis copyright cito arrollador lo ha convertido en una figura pública muy expuesta y es posible que esta presión superíndice 3N haya contribuido a su supuesto problema de adicción superíndice 3N. Imagínate ser perseguido constantemente por los paparazzi, tener que dar explicaciones de cada uno de tus actos, vivir bajo el escrutinio público las 24 horas del día. Es una vida muy diferente a la de la mayoría de nosotros, y no es fácil de sobrellevar. Por otro lado, Demet Özdemir siempre ha sido vista como una persona amable, cercana y profesional. Su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices queridas del público turco. Un sol de persona. No es de extrañar más menos que muchos la vean como un con diéresis en El Salvador, capaz de ayudar a Can a superar esta difícil situación superíndice 3N. Su imagen pública es impecable y siempre se ha mostrado como una persona solidaria y comprometida con causas sociales. Si la historia que estuvo circulando por internet es cierta, no podemos que aplaudir la actitud de Demet. Su valentía y su generosidad son dignas de admiración superíndice 3N. Pero como os digo, hay que ser cautelosos y esperar a que alguno de los implicados se pronuncie al respecto. Tal vez estemos ante una falsa alarma, o tal vez, ante un acto de bondad que merece ser reconocido. Mientras tanto, lo que podemos hacer es enviarle todo nuestro apoyo a Can Yaman. Esperamos que si realmente tú pasando por un mal momento, encuentre la fuerza y la ayuda necesaria para superarlo. Te queremos, Can. Y por supuesto, también copyright N le enviamos todo nuestro cariño más menos a Demet Özdemir, por su gran corazo superíndice 3N y su disposición superíndice 3N a ayudar a los Demu eres un ejemplo, Demet. En definitiva, el escándalo de Demet y Can nos recuerda que detrás de las maras y los focos, las celebridades son personas de carne y hueso con sus propios problemas y dificultades. Y que a veces incluso las estrellas brillantes necesitan una mano amiga para salir adelante. Es fácil juzgar desde fuera, pero no debemos olvidar que todos somos vulnerables, y que el apoyo de los seres queridos puede ser fundamental para superar los momentos difíciles. Además, este tipo de situaciones nos hacen reflexionar sobre la presión superíndice 3N a la que N sometidas las celebridades y la importancia de cuidar su salud mental. Muchas veces vemos solo la faceta glamurosa de la fama, pero olvidamos que detrás de esa imagen perfecta hay personas que sufren, que se equivocan, que tienen miedos y debilidades. Es fundamental que la sociedad sea comprensiva y que se les brinde el apoyo necesario para que puedan llevar una vida equilibrada y saludable. Y hablando de equilibrar la vida, ¿no os parece curioso que esta noticia haya salido a la luz justo ahora? Demet y Can estuvo en momentos muy diferentes de sus carreras. Demet estuvo arrasando en Turquía, mientras que Can estuvo intentando consolidarse en el mercado internacional. ¿Podrá ser esta una estrategia de publicidad para relanzar sus carreras? En el mundo del espectáculo, todo es posible. No será la primera vez que se inventa un romance o un escándalo para generar copyright ese medio tico.
Pero incluso si fuera una estrategia de publicidad, no deja de ser arriesgada. Una noticia de este tipo puede tener un impacto muy negativo en la imagen de Can, sobre todo si se confirma su adicción superíndice 3N. ¿Estaru dispuesto a pagar ese precio por un poco de atención superíndice 3N medio tica? Solo el tiempo lo dirá. Lo que es cierto es que esta noticia ha generado un gran revuelo entre los fans de Erkenci Kwai. Muchos más menos han con que Demet y Can retomen su relación superíndice 3N, ya sea sentimental o de amistad. Las redes sociales que arden con mensajes de apoyo y esperanza. Los fans son capaces de crear las teorías descabelladas, y a veces, incluso consiguen que sus más menos se hagan realidad. Así que resumiendo todo lo que hemos hablado hoy, tenemos que un rumor ha saltado a la luz sobre una supuesta adicción superíndice 3N de Can Yaman y el papel clave que habrá jugado Demet Özdemir en su recuperación superíndice 3N. Hemos analizado la situación superíndice 3N con cautela, destacando la falta de confirmación superíndice 3N oficial y la necesidad de separar la verdad de la especulación superíndice 3N. También copyright N hemos hablado sobre la personalidad de Can y Demet, así como la presión superíndice 3N medio tica a la que sometidos los famosos. Hemos explorado la posibilidad de que sea una estrategia de marketing y el impacto que ha tenido la noticia en los fans de Erkenci Kwai. Un autocopyright tico culebru superíndice 3N. Pero ayu de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y emociones. Y que independientemente de si la historia es cierta o no, merecen nuestro respeto y comprensión superíndice 3N. Esperemos que ambos puedan superar este momento difícil y seguir brillando con luz propia. Y una última reflexión superíndice 3N, ¿copyright significa realmente salvar a alguien? ¿Es posible que Demet haya sido simplemente un apoyo, un hombro en el que Can pudo llorar? ¿O realmente jugó superíndice 3 un papel determinante en su recuperación superíndice 3N? La verdad es que cada persona es responsable de sus propias acciones, y solo uno mismo puede decidir cambiar su vida. Demet podrá haber sido la chispa que encendió superíndice 3 la llama del cambio en Can, pero al final, fue con diéresis copyright quien tomó superíndice 3 la decisión superíndice 3N de buscar ayuda y luchar por su bienestar. En cualquier caso, la historia de Demet y Can nos deja una valiosa lección superíndice 3N, la importancia de la amistad, la solidaridad y el apoyo mutuo en los momentos difíciles. Y nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, donde todo parece superficial y falso, a veces pueden surgir relaciones autocopyrightísticas y sinceras. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Ahora me gustaría saber vuestra opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright pensáis de todo este escándalo? Creo copyright es que es cierto que Can tiene una adicción superíndice 3N. ¿Pensáis que Demet ha jugado un papel importante en su recuperación superíndice 3N? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Contadme todas vuestras teorías. Muchísimas gracias por haber estado aún Ya sabu copyright es que vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis copyright y darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Y recordad, no os creo, is todo lo que veis en internet. Hasta la superíndice 3 Sima, salseu superíndice 3 Lobos.